Hoy día estamos empezando el primer módulo. El tema trata sobre la neurociencia de la evolución del cerebro hasta llegar a la concepción de la mente. Aquí no podemos dejar de hablar de que es importante incluir este tema por los grandes avances que decíamos que se han logrado a través de las neurociencias. Pero antes esto no se podía llegar, digamos, al estudio del cerebro como se hace actualmente, porque inicialmente se contaba con los rayos X, el electroencefalograma, pero ahora tenemos la resonancia magnética, tenemos las tomografías, y eso ha permitido entonces una experimentación o unos trabajos de investigación experimental que de alguna manera se están cotejando actualmente con el tema de la psicología de la mente o de la conducta que tanto se ha desarrollado en el siglo XX. Es así entonces que vamos a pasar a lo que vendría a ser nuestra presentación del curso o la introducción, ¿no? Estas investigaciones experimentales han contribuido a un desarrollo impresionante y que han cambiado muchas cosas, pero que de alguna manera han servido para ver qué tanto podemos entender mejor estos resultados objetivos, entre comillas, que están adquiriendo las neurociencias con las deducciones propias que la psicología de la mente o de la conducta han logrado a través del siglo XX. Yo quisiera leerles una frase dos frases que me parecen muy importantes para ustedes, escritas por Solms en el año 2005. La primera es la siguiente: los fenómenos mentales emergen cuando las neuronas del cerebro humano se conectan o activan de una manera particular. La mente puede así considerarse como un nivel más alto de organización de los átomos que la componen. En este mismo tiempo, en el 2005, va a decir lo siguiente: la neuropsicología clásica, o sea, la anterior a estos avances de la neurociencia, en un sentido, solo estudia la superficie de la mente, el carácter superficial de la percepción, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, la emoción, la conciencia, la personalidad, la identidad, ¿no? Lo cual, ¿por qué es que se daba esta cosa superficial? Porque se buscaba un enfoque que fuera objetivo y estaba orientado hacia la evolución. Muy bien. Hablar del cerebro, el origen del cerebro y su evolución. En realidad, ustedes saben que el origen de la Tierra se calcula entre 4.500 o 4.580 años, es decir, no se ponen de acuerdo los estudiosos en esto. Pero sí vamos a hablar de una época en que la vida empieza a evolucionar hasta llegar al desarrollo cerebral que vamos a ir describiendo. Del Cretáceo tardío, o sea, 94 a 64 millones de años, ¿no? Hay un gran cambio entre los seres vivos. Aparece el angiosperma, que es un mamífero, imagínense un mamífero insectívoro que empieza a trepar los árboles para coger los insectos que distribuían el polen. Fue desarrollando entonces esas patas delanteras, ¿no?, como garras, y mejora además su visión y desarrolla una habilidad mucho más evolucionada. ¿Por qué anda entre los árboles? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Aprende a recordar la ubicación y la identidad de la comida para poder seleccionarla, y entonces se acomodaron y dieron paso con estos millones de años realmente a una evolución. Pero esta evolución vamos a llegar al punto de cómo el cerebro empieza realmente a tener esta gran evolución gracias a la alimentación. Hace 55 millones de años surgen los monos, los simios y también los seres Homo, de donde nosotros venimos. La selección natural privilegia entonces a aquellos que con el tiempo aprenden a conseguir un mejor alimento en términos de la calidad nutritiva, es decir, algo que le va a permitir un desarrollo del cerebro mucho en mejores condiciones. Este es el alimento que
empieza a surgir. Por ejemplo, en la selva podemos encontrar un mono aullador y un mono araña. El mono aullador, los dos pesan alrededor de 7,5 kilos, pero el mono aullador es mucho más sedentario, tiene una digestión más lenta, come solamente hojas que están cercanas al lugar donde él vive, mientras que el mono araña tiene al revés, un metabolismo más rápido, un aparato digestivo más corto y come frutos. Y estos frutos le proporcionan, por ejemplo, la glucosa necesaria para que el cerebro se active de una manera que permita tener un desarrollo más activo y desde ahí, por lo tanto, es un animal más despierto y con mayor desarrollo cerebral. Pero bueno, vamos a tener que hablar de varias especies porque las neurociencias estudian para poder entender al ser humano también las otras especies y las que están más cerca a nosotros. Pero no nos olvidemos, ya bajando de los 55 millones, imagínense, de este angiosperma, a los 4,5 millones de años en que aparece el australopiteco en el África. Esto ya estamos hablando en la era del Pleistoceno, 2 millones de años, hasta hace 10.000 años aproximadamente. Hay unas grandes variaciones glaciares en el hemisferio norte. La nieve, el hielo baja y sube, y aquí es donde empieza a desarrollarse el género Homo, del cual venimos nosotros. Entonces, del Australopithecus pasamos al Homo habilis, de ahí al Homo erectus y de ahí al Homo sapiens. Pero ¿cuáles son las características específicas de lo que vendría a ser el Homo sapiens? Primero, tiene una capacidad cerebral mayor. Usa el cerebro para mejorar su dieta. Empieza a cazar. No solamente ya a recolectar lo que encuentra, pero ¿qué sucede con esto? Conforme va evolucionando, empieza a almacenar el alimento. Y cuando esto ocurre, también aparecen nuevas técnicas sociales, mejora la comunicación oral, unos se dedican a almacenar el alimento recolectado, el otro el alimento cazado, y entonces hay una diversificación de lo que es el trabajo para obtener el alimento que necesitan. Entonces, hay algunos temas que vamos a ver que realmente nos sorprenden de la paleoantropología. Para empezar, hacer ciertas aseveraciones, como que el cerebro humano creció durante más de 2 millones de años, un promedio de una cucharada cada 100.000 años, por lo menos hasta hace unos 250.000 años. O sea, el crecimiento del Homo como especie ha ido creciendo en esta proporción. Debemos tener en cuenta entonces cómo se llegan a estos conocimientos. Para empezar, debido a los estudios de la paleoantropología. ¿Qué hace la paleoantropología? Es la ciencia que estudia el tamaño y la forma de la superficie del cerebro. ¿Qué es lo que ha descubierto? Que esta formación del endocráneo, así llamada, es la envoltura del cerebro interior donde se encuentran las meninges. Entonces, gracias a los huesos encontrados de estas investigaciones, que uno puede saber con exactitud que pertenecen a la especie del Homo, se ha encontrado que la masa encefálica puede ser investigada gracias a estos restos craneanos encontrados. Pasemos entonces a puntualizar un poco más lo que son los estudios de las neurociencias. Esta tiene grandes evidencias desde lo macroscópico y las microscópicas. Como ustedes saben, la neurología, como parte de una ciencia médica, en realidad tiene una evolución bastante grande y ahora vamos a tratar de reducir este tema de acuerdo a las necesidades propias de lo que es el aprendizaje y después también para lo que es la tutoría. La neurobiología entonces lo que hace es estudiar el cerebro y tiene diferencias en sus evidencias encontradas. Las macroscópicas son las que vamos a ver ahora y después seguimos con las microscópicas. Primero, las macroscópicas apuntan a describir la encefalización. ¿Qué significa esto? Es la descripción del tamaño del cerebro. ¿Y cómo medimos esto? Gracias a la alometría.
que hace una proporción del tamaño del cerebro, ¿no?, con la relación que tiene con el cuerpo. Pero esta proporción en realidad es algo compleja de hacer. Lo normal para poder decir que esta proporción estadísticamente es correcta sería de 0.75. Yo quisiera decirles aquí que un cerebro más grande no equivale a uno más inteligente. El cerebro del elefante pesa 5 kilos, el cerebro de una ballena pesa 7.8 y el cerebro del ser humano con las justas comparativamente alcanza 1.5. Entonces, el estudio de la encefalización nos va a permitir descubrir la alometría, que es la proporción entre el tamaño del cerebro con el tamaño del cuerpo del animal o de la especie que se estaría estudiando. Entonces, vamos a entender que una de las cosas que ha permitido que el cerebro del ser humano tenga una aceleración mayor se da gracias a un elemento que nos distingue de las otras especies y es la cultura. La cultura y la ciencia que ha desarrollado ha podido traernos, por ejemplo, una industria automotriz que cuando uno ve hasta dónde llega el alcance del desarrollo de máquinas tan poderosas como un auto Ferrari, como un Porsche, como un Bugatti, que pueden alcanzar hasta 400 kilómetros por hora, uno dice, qué bárbaro, qué espléndido, ¿no?, el desarrollo científico, la ingeniería. Pero no nos debemos quedar en esto, porque en realidad el desarrollo del parque automotor ha generado tal producción de polución por los gases tóxicos que han malogrado nuestra capa de ozono, que han puesto en serios problemas, ¿no es cierto?, el tema de la convivencia entre nosotros y de las otras especies. Pero peor aún, uno de los grandes trabajos de investigación que tiene el ser humano ha sido el descubrimiento del átomo. Einstein, entre otros, contribuyeron a poder profundizar muchísimo mejor en algo que no es visible, pero que a la vez uno puede deducir y además actuar frente a él. El átomo permitió el avance de la descomposición del mismo, lo cual producía reacciones atómicas y de alguna manera eso terminó con la Segunda Guerra Mundial. Pero llevó la producción de bombas atómicas, etcétera, a tal nivel que llevó a una tercera guerra fría, podríamos hablar, entre el mundo circundante, el mundo oriental y el mundo occidental. El enfrentamiento llegó a un punto en que tuvieron que parar. ¿Por qué? Se dieron cuenta que si entraban en una guerra con todo el armamento atómico que habían desarrollado, no podríamos haber sobrevivido si empezaba un ataque de un país a otro y además entre los aliados. Y la especie humana podría terminar desapareciendo de nuestro planeta, sin contar que además de eso nos llevaríamos las plantas, las otras especies, etc. Entonces, la superioridad del avance de la ciencia producto de nuestro grado de desarrollo del cerebro puede traer cosas muy buenas, pero también traernos cosas negativas. Si vamos a hablar del cerebro, entonces, tenemos que avanzar un poco en la comprensión de cómo funciona. Anteriormente, podemos decir que las neurociencias viene a ser la sucesora del estudio de la frenología, ya que empieza a ser una investigación más dinámico de la problemática neurológica. Esto ya desde 1930 tenemos a Luria, que investigaba estos temas por separado, pero no continuó. Porque como ustedes saben también, la ciencia está determinada muchas veces por el avance político y por los límites que esto plantea. Y hablar en la época de 1930, con la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas controlando el desarrollo de las ciencias para Luria, era meterse en un problema peligrosísimo para él, porque él había estado siguiendo otros estudios occidentales, entre ellos los trabajos de Sigmund Freud, que nos habla también
de las series complementarias. Es decir, no debemos focalizarnos en un solo punto para explicar el desarrollo cerebral o una problemática, sino la integración de varios temas. Y en esa época las ciencias no se abrían de esta manera integradora. Pero lo que podemos empezar a describir es que el elemento más antiguo de todas las especies, y en especial la del hombre, es en el cerebro el tallo cerebral, que es una extensión de la médula espinal. La médula espinal, ustedes saben que baja a lo largo de nuestro cuerpo y se irradia en nuestros miembros, pero que en realidad fluye hacia arriba, pasa por la médula espinal y de ahí se conecta con toda la otra parte de la corteza cerebral. Entonces, ¿por qué es importante el estudio del tallo cerebral? Primero, es la extensión final, entre comillas, final, de la médula espinal, ahí hasta donde llega esta médula que recorre nuestra espalda, nuestra espina dorsal. La médula se va a encargar de funciones básicas del sistema nervioso autónomo. Se conecta desde el cerebro medio con el cerebelo que se encuentra en la parte posterior de la cabeza. Y este cerebro medio, el bulbo raquídeo, el tálamo, parte del tallo cerebral. Y tiene tantas conexiones entre ellas que juntas vienen a ser llamado el diencéfalo. Aquí les voy a mostrar entonces cómo es el corte de un cerebro. Vemos el cuerpo cavilloso, el fórnix, el hipocampo, una circunvolución cingulada, el lóbulo frontal, el hipotálamo, la glándula pituitaria, el tálamo al centro, el tallo cerebral, atrás el cerebelo. Pero bueno, si pudiéramos entrar exclusivamente a la investigación de cada uno de estos elementos en particular, tendríamos que hacer un curso específico sobre neurología. Entonces, veamos la ilustración del lado derecho, la segunda, donde ¿qué es lo que encontramos? Por suerte el color nos ayuda. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y posteriormente el lóbulo occipital. ¿Qué es lo que estaríamos viendo en estas diferencias? Lo que estaríamos viendo es que existe, gracias a esta diferenciación entre el cerebro medio y la corteza cerebral, una gran diferencia en la producción de los sentidos. Primero, necesitamos hacer una distinción en estos dos mundos que el cerebro tiene que intervenir. Primero que nada, el cerebro va a ser un registro del interior de nosotros, pero también va a tener que tener un registro de lo que ocurre afuera de él. Desde el nacimiento, lo primero que el niño va a poder tener como registro va a ser todo lo que tiene que ver con lo interno, hasta que conforme empieza a evolucionar y a desarrollarse y el cerebro también empieza a crecer, se va a ir dando cuenta, gracias a esta madurez, ya no solo del reconocimiento interno de que tiene hambre, de que tiene frío, de que le duele el cuerpo, de que etcétera, sino de que hay algunos seres que lo acompañan para la satisfacción de sus necesidades. El ser humano entonces, imagínense, es tan frágil el cerebro y tan pequeño, pero justamente necesita ser así de pequeño porque de lo contrario, si naciera como en las otras especies, el cambio corporal de la mujer tendría que ser tan grande porque el cerebro de otras especies al nacer trae una serie de desarrollos y evoluciones que el niño, el infante cuando recién nace no tiene. Pero si fueran iguales, tendría el tamaño del cerebro o de la cabeza de un niño de 1 año. Imagínense a una mujer dando a luz a un niño a los 9 meses con la cabeza de un niño de 21 meses. O sea, podríamos decir entonces que el cuerpo tendría que cambiar exponencialmente. Y es así que el cerebro del niño es más pequeño
y necesita de inmediato de la intervención de sus padres, los cuidadores, para ayudarlo en la evolución, y toda la estimulación que recibe ahí y el intercambio con lo que sí recibe de su mundo interno y del mundo externo está mediado por el cerebro. Entonces el cerebro también tiene un registro que le permite aumentar el conocimiento de lo que pasa por el interior a lo que pasa con el exterior, y empieza a almacenar información. Ahora, hay que reconocer que cuando recién se nace, el sistema nervioso vegetativo le va a exigir a ese ser que tenga que aprovechar del mundo externo para poder sobrevivir. Es decir, si no llora, no va a generar el oxígeno necesario para que sus pulmones respiren. Eso de la palmadita era necesario, a veces con algunos bebés se convirtió en una costumbre, pero una palmadita para hacerlo chillar, y al chillar entonces necesita activar los pulmones y llorar, y cuando él llora, entonces ¿qué es lo que sucede? El pulmón empieza a hacer una respiración. Como les estaba diciendo entonces, este ser que acaba de nacer necesita activar la respiración para poder recibir el oxígeno. Pero ¿quién se va a encargar de hacerlo a él respirar constantemente? Esto, claro, hay que estimularlo, pero el sistema nervioso vegetativo, que está controlado por el cerebelo y por el bulbo raquídeo y esta parte más antigua de nuestro desarrollo cerebral, que es semejante al de las otras especies, va a tener el control de la respiración, va a hacerle reconocer que el estómago está vacío, dolor y la necesidad del alimento, va a mantener bajo control el ritmo cardíaco, la temperatura y todo. Necesitamos entonces hacer un reconocimiento de que poco a poco, mientras se da esta evolución, lo que va a ocurrir es el gran desarrollo del aprendizaje del mundo interno y del externo gracias a nuestros 5 sentidos. Los sentidos, de alguna manera, funcionan no de una manera equitativa. Recordemos, ¿no?, que tenemos el tacto, la vista, el olfato, el gusto, la audición, ¿no? Y esto va a hacer que el funcionamiento del cerebro tenga áreas que se encarguen de las diferencias. Por ejemplo, la vista va a trabajar directamente más con los lóbulos occipitales, con las partes posteriores de nuestro cerebro. La audición llega en forma más directa al lóbulo temporal, y lo del tacto siguiendo una serie de caminos, porque tiene que ver no solamente la sensibilidad de la piel, sino también de las articulaciones, de los músculos. Esta sensación somática va a llegar al lóbulo parietal. Entonces, ¿nos olvidamos del olfato? ¿Nos olvidamos entonces del gusto? No. Ellos tienen una conexión mucho más específica, ya que se produce gracias a una serie de insumos químicos o de unos procesos químicos que, por ejemplo, en el olfato va a estar más vinculado en el sistema límbico, en el temporal, y el gusto con la corteza insular. Entonces, los procesos de los sentidos trabajan de una manera diferente según la referencia cerebral hacia donde van a llegar. Pero toda esta percepción que llega en estas zonas diferenciadas que les acabo de explicar del cerebro, tienen luego un contacto con el lóbulo frontal. En el lóbulo frontal podemos encontrar las áreas sobre todo motoras, es decir, desde aquí se activa lo que se quiere hacer luego con esas percepciones. Y eso va a pasar también por el hipocampo, va a pasar también por el cerebelo, el sistema nervioso vegetativo, para poder generar las reacciones motoras. Entonces, los lóbulos tienen, podríamos decir, básicamente 2 áreas. Una, la de la proyección, donde
la percepción del mundo externo a través de los sentidos va a construir en la corteza cerebral una serie de mapas. Estos mapas van a ir grabándose y se van a ir quedando, y alrededor de ellos se van a hacer esta junta de mapas que ya se queda como parte de la memoria. Y luego, además de esta proyección, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entre ellos, entre estos mapas, se va a establecer otro proceso, el proceso de la asociación. La asociación, ¿qué es lo que permite? La integración de toda la información que proviene de la proyección. No es solamente que se queda almacenada, sino hay una parte que va a juntar e integrar. Estos sistemas de la proyección y de la asociación han sido llamadas anteriormente por la psicología tradicional como la percepción, la memoria, la cognición y la acción, ¿no? Producto de la vida mental que tiene una interacción con el medio ambiente exterior que rodea al sujeto. Pero vamos a ver entonces estas formas del cerebro. Los lóbulos temporales que tiene el ser humano son de mayor desarrollo comparativamente con las otras especies. Esto tiene que ver también con la visión, con la audición y además con los procesos cognitivos, que ya describiremos mejor en el módulo 2, cuando veamos un poco la integración que yo ya les estoy proponiendo entre proyección, asociación y los procesos cognitivos del aprendizaje que vamos a ver después con Jean Piaget. Procesos cognitivos como superiores, como la memoria, el lenguaje, entre otros, dependen de esta visión y esta audición. Ahora, el cerebro, en realidad, viendo el tema de su función, es como un órgano más. Así como el órgano del estómago, el órgano del corazón, se compone de sus propias células. Pero también incide en lo que vendría a ser el tema de la personalidad. Un ejemplo muy claro desarrollado en una investigación frente a un personaje, Phineas Gage, en 1840 en Estados Unidos, estaba junto con otros obreros haciendo la construcción de una vía férrea. En eso, una vara inmensa salió disparada y le atraviesa entrándola por la mandíbula y le sale rápidamente, ¿no?, por la parte del lóbulo frontal. ¡Pac! Salió, pero salió tan rápido que lo que se piensa es que no lo mató y pudo generar una presión tan veloz el metal que cicatrizaría, es lo que se piensa ahora también y en la época, las conexiones que había podido tocar. Y entonces esta persona no solamente no fallece, sino que tiene una recuperación pronta, tan rápida que se le da de alta. Y con el tiempo, esta persona que había sido un capataz, de la cual dependían muchísimos obreros en el trabajo y tenían la confianza y el apoyo de quienes le habían dado este trabajo, empezó a tener un cambio tan significativo en su personalidad que uno podía sacar entonces, y ahora también, deducciones sobre lo que ocurre con el lóbulo frontal. Era una persona, como les decía, que tenía mucha ascendencia con las personas y obreros que trabajaban con él. Pero ¿qué sucede? Lo que va a suceder es que él empieza a ser una persona menos amable con los otros, empieza a tener un vocabulario soez, menos considerado hacia las demás personas, las cosas que empezaba antes y las desarrollaba hasta terminarlas, ahora las empieza y las deja de lado, es decir, y ya no le importaba un poco lo que podrían estar pensando las otras personas, ya se desinteresó de ello. Entonces, esta varilla, tocando sobre todo el lóbulo frontal, lo que nos muestra es que produjo un importantísimo cambio en la personalidad, pero en aspectos del manejo social, del manejo de la toma de decisiones, del contacto con los otros, ¿no? Y bueno, falleció unos años después, a los 31 años, pero su cerebro se conserva todavía para la investigación. Un caso que nos
permite entonces hacer aseveraciones que ya se están estudiando actualmente, como la personalidad, el carácter, las reacciones frente al mundo externo, consigo mismo, etcétera, dependen también de ciertas partes específicas del cerebro. Pero no podemos dejar de hacer un reconocimiento de esta otra parte tan antigua que es el cerebelo y que se encuentra en la parte posterior del tálamo, ¿no? El cerebelo ha sido, en realidad, mucho más pequeño respecto a las otras especies en los homos anteriores hasta que se llega al Homo sapiens. Probablemente desde el momento en que hay que hacer una coordinación del lóbulo frontal con el cerebelo que tiene que ver con las acciones motoras, este ha ido empezando a crecer porque somos mucho más hábiles en el uso de las acciones para el desarrollo de nuestras herramientas, etc. El lóbulo parietal y temporal tienen también una expansión más desarrollada. Y algunos dicen que esto se debe a que nuestro cerebro tiene una formación globular mucho más específica. Ahora, hay una manera de describir el crecimiento del cerebro que es a partir de la petalia. Nos muestra cómo, de alguna forma, el crecimiento del lado derecho ha generado un crecimiento más tirado hacia la izquierda, el temporal también. Entonces, esto parece que puede ayudarnos a entender mejor por qué la mayoría de la población es diestra, porque los que utilizan la mano siniestra, o sea, la izquierda, tienen un cerebro un poquito más simétrico. Pero en fin, no es que quiere decir que esto sea necesariamente que uno sea más inteligente que el otro, pero sí hay algunas diferencias en cuanto a la evolución y el tamaño de la proporción de la petalia en el crecimiento del cerebro. Bueno, pasemos ahora al estudio de la neurociencia. ¿Qué veremos ahora? Las evidencias microscópicas. Para empezar, esta gran corteza cerebral, este 80% de la masa encefálica, se dice que es la corteza gris porque la gran cantidad de la parte de la corteza superior está junto con la parte de las neuronas donde están las dendritas. Esto lo vamos a ver ahorita, ¿no? En cambio, lo que viene por debajo de la materia gris es la parte blanca, donde la mayoría de los axones suben y bajan para hacer esta comunicación con el hemisferio, el cerebro intermedio y la corteza cerebral. Pero ¿qué sucede? Que la mayoría de estos axones están compuestos de una grasa, la mielina, que permite entonces el pase favorable de la información. Aquí en este dibujo, en esta figura, vemos también pues la ubicación del lóbulo temporal, el lóbulo frontal, parietal, occipital y también la del cerebelo, ¿no? Vamos a seguir avanzando entonces. Pero aquí entonces tenemos que reconocer primero que la corteza está compuesta por neuronas y esta organización de ellas no varía por raza o por zona geográfica de donde vive el ser humano, ni ha cambiado en los últimos 10.000 años. Quiere decir que si viniera un bebé de hace 10.000 años y se entregara a una familia, en la actualidad podría tener el mismo desarrollo que alguien que recién acaba de nacer. Es decir, el potencial de desarrollo que tiene las neuronas, el cerebro, desde hace 10.000 años es el mismo. ¿Qué cosa es lo que ha hecho esta variación? Los avances culturales y sociales. ¿Cuál es el primer avance del desarrollo cultural? Evidentemente, lo que estoy haciendo en este momento, el uso del lenguaje. Pero el lenguaje, ¿por qué es que ha evolucionado tanto? Primero, porque han aparecido asentamientos permanentes desde hace 10.000 años, que han dado paso entonces a la evolución de la ganadería, la agricultura, el desarrollo de viviendas y el hecho de que comportamos entonces núcleos espaciales y geográficos donde hay mayor interacción y entonces la evolución del lenguaje ha ido en crecimiento. ¿Y qué cosa significa esto también? Que conforme hemos ido
desarrollando el lenguaje, podemos describir mejor los aportes que tenemos en relación al conocimiento que hacemos del medio ambiente. Entonces, se han construido teorías, se ha avanzado la ciencia y la comunicación de ellos, de los que ubican nuevas cosas en el mundo exterior, a los siguientes seres que habitan alrededor de ellos. Entonces, los chamanes, todas estas personas, los brujos, etcétera, que calculaban con intuición o no qué cosa es lo que va a ocurrir, si hay lluvia, si hay mucho sol, los cambios de estación, es bueno sembrar ahora o no. Todos estos grandes avances han permitido entonces el desarrollo de una cultura y el desarrollo de las ciencias que tenemos ahora. El conocimiento de la naturaleza entonces se debe a nuestra capacidad de ¿qué? Del aprendizaje. Y esto también determina el tamaño del cerebro y del cráneo que lo alberga. Entonces, para comprender todo el avance cultural y científico alcanzado por la humanidad hasta la actualidad, el estudio de las neuronas específicas del cerebro pasa a ser de vital importancia. Ahí tenemos una gráfica, ¿no es cierto?, de una neurona. No vamos a estudiar con unos detalles precisos neurológicos, pero sí podemos estudiar el cuerpo, ¿no?, de una célula. Primero, el cuerpo celular, donde se encuentra el núcleo, y luego un axón y las dendritas. Las dendritas son estas líneas que desde el cuerpo celular se conectan con las dendritas de los axones de otras células. Y entonces, ¿cómo se dan estas conexiones? En realidad, las dendritas del núcleo, vamos a suponer que este es un núcleo central y estas son sus dendritas, viene un axón que también es una tira larga, ¿no?, porque es como un brazo, y viene y va a hacer conexión, pero no se tocan. En realidad se genera una sinapsis entre ellas y a través de esta sinapsis se permite la comunicación mediante moléculas químicas de los neurotransmisores. Y no son iguales los neurotransmisores. Algunos son excitatorios y otros inhibitorios. El excitatorio aumenta las posibilidades de la que neurona haga un disparo de acciones y el inhibitorio, al contrario, reduce las posibilidades de acción. Si tenemos un 90% de excitación a través de los neurotransmisores, vamos a tener un 10% de inhibición. Entonces el ritmo de movimiento, como en este momento, puede ser mucho más rápido. Ahora, ¿cómo se dan las conexiones? Nuestras neuronas y conexiones han aumentado y de una manera diferente, dependiendo de la zona de la corteza del cerebro. Las conexiones entre el tálamo y la corteza occipital han logrado grandes modificaciones. Pero no es el volumen del cerebro lo que ha cambiado, sino la reorganización cerebral que se produce en él. Y eso es lo que caracteriza al ser humano. No hay neuronas, ojo, que sean exclusivas de nuestra especie. Pero sí hay algunas que tienen básicamente humanos, grandes simios, y ahora se ha encontrado que también se encuentran en algunas ballenas, y son las células en uso. Y estas neuronas están en el cíngulo anterior. Hay unas neuronas que están siendo estudiadas actualmente por la relación que tienen con la empatía entre los seres humanos, y estas vienen a ser llamadas las neuronas de espejo. Estas neuronas han sido estudiadas en la parte inferior y posterior del lóbulo frontal. Descubrieron que estas neuronas se activan cuando uno mismo realiza una actividad o presencia una actividad en otra persona sin que él haga nada. ¿Y esto a qué nos lleva? A poder pensar en cómo las neuronas de espejo tienen que contribuir o de alguna manera en la organización de lo que son nuestros procesos mentales. Pasamos entonces a entender cómo es que la mente funciona. Las neuronas se activan ante la presencia de los demás. La neurociencia entonces contribuye a la teoría del ser humano y cómo es que se desarrolla la mente.
Hay grandes diferencias entre el Homo habilis, porque ya a partir de aquí se sabe, por lo menos por estas investigaciones teóricas, que él puede reconocer las intenciones de los demás que están a su alrededor. Pero el Homo sapiens ya puede transmitir ya pueden transmitir las intenciones que descubren en los otros para los otros también. Pero el que llega a una evolución mayor es el Homo sapiens sapiens, porque es el hombre que ya puede decirse que sabe que sabe. Es decir, la convivencia dio paso a medios de comunicación específicos como el lenguaje, y esto te permite entonces darte cuenta si el otro entiende lo que tú entiendes, y darte cuenta también si tú estás entendiendo, o darte cuenta también de las cosas que tú estás sabiendo o conociendo. Pero no podemos dejar de hablar del cerebro y de la mente sin tomar en cuenta ciertas células que se han descubierto en su importancia, las células gliales, por ejemplo. Sabemos de la importancia que éstas tienen en los procesos sinápticos. También existe, para que la sinapsis, la formación de la sinapsis en los neurotransmisores se logre dar, de la trombospondina, que es una proteína que facilita, por ejemplo, en los seres humanos, una activación del 6 veces más que la que obtienen los chimpancés en esta sinapsis. Entonces, existe una particular combinación de estos receptores para los neurotransmisores, como el glutamato, la GABA, la acetilcolina, la serotonina y la dopamina. Ahora, tenemos que hablar entonces también de que el cerebro tiene entonces una energía. El cerebro consume el 20% de la energía que utiliza todo el cuerpo. Ese 20% podría encender un foco. Imagínense toda la energía que consume el cerebro del ser humano. Pero no nos debemos olvidar que lo antiguo y lo nuevo en el cerebro funcionan en armonía, en conjunción. La evolución del cerebro ha devenido entonces en un tallo encefálico y un cerebelo posterior que pertenecen a lo más antiguo del desarrollo de todas las especies. ¿Qué se controla aquí? La respiración, el ritmo cardíaco, la presión arterial, entre otras cosas. Y esto nos va a llevar entonces, según lo que va a afirmar Damasio y colaboradores, a el desarrollo de una conciencia nuclear. El sistema límbico procesa las emociones junto con la amígdala ante estímulos externos y internos. Damasio habla y nombra esto como la conciencia nuclear. La corteza cerebral del humano es la más extensa en todas las especies, y esta es la que va a dar paso a esta conciencia ampliada. Gracias a la evolución se genera la conciencia ampliada. ¿Qué es lo que permite la conciencia ampliada? El reconocer al otro como semejante, pero a la vez con una personalidad diferente. El reconocimiento de uno mismo en el espejo nos permite engañar, o sea, decirle cosas al otro para que piense algo diferente a lo que pueda estar ocurriendo. Y además también esta conciencia ampliada nos va a permitir la comprensión de la mente de los otros. Muy bien, esto es el primer esquema con el cual vamos a trabajar el curso de neurociencias, desarrollo humano y la tutoría. Gracias entonces por su atención en el módulo 1.